La doctora Cristina Aguiar en Esfera Global. Bienvenida, doctora, es un placer. Muchas gracias, Marjorie. Siempre honrada de participar en este espacio contigo. El honor es nuestro. Hoy estamos conmemorando el 10º aniversario de la Constitución del 2010 y queremos conversar con usted sobre el proceso, cómo ocurrió, qué pasó en el antiguo constitucionalismo de los siglos XVIII y XIX en la República Dominicana y qué se abre de nuevo con la Constitución del 2010. En el constitucionalismo, desde la fundación de la República Dominicana, hemos visto que desde el inicio está marcado por una cierta tendencia. La Constitución de 1844 no es el resultado de un proceso consultivo como fue la Constitución del 2010. Desafortunadamente, el proyecto de ley fundamental de Juan Pablo Duarte, rescatado en fragmentos por su hermana Rosa Duarte y su devoción, no fue la inspiración de ese primer proyecto que ve la luz con una asamblea constituyente en el 1844, que estuvo marcada por la personalidad de Pedro Santana. Imagínense. Entonces quiere decir que desde el inicio un proceso constituyente que está marcado por la sombra del autoritarismo y del conservadurismo. Y esa es la imagen que queda como una impronta en todo el proceso constituyente y en el constitucionalismo dominicano de todo el siglo XIX hasta el siglo XX, donde se repiten las figuras autoritarias como Buenaventura Báez, después Lilis y después llegamos a Trujillo. Pero Trujillo, con todo y ser un dictador, no modificó la Constitución de forma sucesiva para él darse la reelección. Él modificó la Constitución solamente 2 veces, en el 1934 y en el 1942. Tenemos un constitucionalismo desde el 1844 hasta ese momento que está marcado por muchas enmiendas constitucionales. A veces se sucedían anualmente. 2 en un mismo año, sí. Y era con el objeto de facilitar la reelección del gobernante de turno. Entonces quiere decir que el autoritarismo y el conservadurismo se van proyectando en ese constitucionalismo que no conoce mucho de derechos fundamentales, sino solamente de organización de los centros de ejercicio del poder, de los poderes públicos y muy poco, finalmente, de derechos fundamentales. O sea que ese es un rastro, una señal clara de que los intereses particulares, siempre la política, como el fantasma que asedia el constitucionalismo, estuvieron presentes en el siglo pasado. Así es, totalmente. Entonces, tenemos constituciones en el interín que fueron constituciones muy buenas, sí, progresistas, como la Constitución de 1963, que fue la promocionada durante el gobierno del profesor Juan Bosch, con la suerte que ya sabemos, porque con el golpe de Estado, el 25 de septiembre de 1963, hay un retroceso de todo, del constitucionalismo, de las libertades públicas, de los derechos fundamentales, y desembocamos entonces en la Revolución de Abril de 1965, que es una petición, una aspiración del pueblo dominicano a volver a la Constitución de 1963, porque la Constitución de 1963 representaba un avance, era una Constitución progresista. Lamentablemente con una suerte desafortunada. Con una suerte en el muy 65. desafortunada. En el 65 desembocamos en el 1966 con el proceso constituyente que dirige Joaquín Balaguer y ha sido la Constitución que ha tenido la vida más larga. Cuando nosotros la examinamos en detalle, es producto de una constituyente política, no de un proceso consultivo nacional donde participan los sectores populares en asambleas populares expresando su voluntad. Pero dentro de ese camino, la Constitución de 1966 no es un mal texto. Tiene derechos fundamentales que no están identificados ni individualizados como un catálogo, como lo va a tener la Constitución de 2010, pero es una Constitución para el momento que se vivía, el momento histórico, que no es una Constitución que sea para desechar al canasto como algo inservible, sino que fue una Constitución para su tiempo y además de una muy larga vida.
tenemos después, por la crisis política que se suscita en el 1994, una reforma constitucional que viene a adicionar al ordenamiento institucional y al ordenamiento jurídico instituciones desconocidas, porque es en esa reforma de 1994 que vemos surgir una institución muy valiosa, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, exactamente, y que va entonces a ser el órgano que va a designar los jueces de las altas cortes. Sin embargo, en la reforma de 1994 todavía no dota a la República Dominicana de un tribunal de garantías constitucionales ni un tribunal constitucional. Ese fue el gran avance de la Constitución del 2010, partiendo de la consulta popular y de habilitar las instituciones para garantizar el catálogo de derechos fundamentales. Exactamente. Entonces, lo que es notable en el proceso constituyente de 2010, que no fue una asamblea constituyente elegida por sufragio popular, sino que son asambleas populares que surgen de las organizaciones de base de la sociedad. Y esa consulta popular es lo más cercano que podemos tener a una constituyente elegida por sufragio popular. ¿Quiénes participaron, doctora? Participaron sectores asociativos, sectores gremiales, y ahí se fue recogiendo el sentir del pueblo dominicano para que se viera reflejado en un nuevo texto constitucional. Algo notable de esta nueva constitución, la constitución que se proclamó el 26 de enero del 2010, es el preámbulo. Ninguna de las constituciones anteriores tenía preámbulo. Y el preámbulo es importante, marca además una ingeniería constitucional nueva, sí, que corresponde más a los tiempos, ¿verdad? Y a esa corriente de nuevo constitucionalismo o neoconstitucionalismo. Y ese preámbulo es la declaración de fe del pueblo dominicano en ese texto, que es un pacto social, que es el pacto de convivencia de los dominicanos los unos con los otros, pero sobre todo la organización del ejercicio del poder, que no es más que una delegación de la nación hacia sus representantes por democracia directa y representativa. Y ese preámbulo plasma cuáles son los valores fundamentales de la nación dominicana y que deben inspirar el accionar de los poderes públicos. Doctora, la figura del reeleccionismo en las constituciones de los anteriores siglos y todavía en el presente, suele pronunciarse unos postulados acerca de que hay un pasado que muchas veces no termina de morir y uno que no termina de nacer. Por tanto, la transición democrática y la transición en los diferentes periodos históricos es compleja. En el 2019, no solo la República Dominicana, América Latina, casi en la generalidad de sus países, vio un retroceso en la democracia, en la consolidación de estos principios. Así es. ¿Cómo proteger a la Constitución de estas aspiraciones? Es difícil. Bueno, en la organización de una Constitución hay cláusulas que deben ser cláusulas intangibles y rodearla del máximo de garantías, no solamente garantías normativas, pero también garantías jurisdiccionales. El tema de la reelección ha sido realmente la manzana de la discordia en la historia constitucional de la República Dominicana. ¿Cuántos de esas 38 o 39 reformas constitucionales que tenemos anteriores, cuántas no fueron motivadas justamente por el deseo del gobernante de turno de permanecer en el poder? La mayoría. La mayoría de esas reformas constitucionales fueron motivadas por el deseo de permanencia en el poder. Las constituciones organizan las modalidades de su propia reforma. Así es. Y es en esos mecanismos que nosotros tenemos que ver cómo se protege la Constitución de esas reformas únicamente con el objetivo de perpetuar un gobernante X, Y o Y en el poder. Bueno, con esa clara, totalmente transparente respuesta del órgano a nivel global y su exposición brillante. Vamos a una pausa, doctora, para retomar el tema. Cómo no, con gusto. Continuamos.
Continuamos con Esfera Global. Hoy estamos en la entrevista con la doctora Cristina Guiar, una jurista brillante de la República Dominicana. Y antes de la pausa estuvimos hablando sobre el constitucionalismo en los pasados siglos y en el siglo XXI. La Constitución del 2010, que estamos conmemorando hoy su 10º aniversario o este año, marcó las puertas a la apertura del nuevo constitucionalismo del siglo XXI en la República Dominicana. Retomamos, doña Cristina, el tema de los derechos fundamentales y el constitucionalismo dominicano. Sí, la Constitución del 2010 tiene también esa característica fundamental del neoconstitucionalismo, que es ese catálogo de derechos fundamentales muy claramente identificados e individualizados. Algo que es particular en esta Constitución, y debemos decir que la inspiración de la Constitución del 2010 es la Constitución Española de 1978. Detrás de la Constitución Española de 1978 está la Ley Fundamental de Bonn de 1949, o sea que vamos hacia un modelo alemán que es realmente el inicio de ese neoconstitucionalismo. Eso es muy avanzado. Eso es muy avanzado para el estado en que estaba el constitucionalismo dominicano, ¿verdad? Es que esa Constitución declara fundamentales todos los derechos. Así es. Mientras que en la Constitución española no todos son fundamentales. Creo que elevó a categoría de derecho fundamental la propia dignidad del ser humano, sí, humanizó. Claro, está eso. Los únicos que están fuera de la categoría de derechos fundamentales son los derechos políticos que están en el artículo 21. Doctora, ¿cuáles instituciones a nivel ya de organización del Estado surgen con la Constitución del 2010? A veces la gente no lo conoce. Hay una serie de instituciones que surgen con esa Constitución y no son las menos. Yo voy a comenzar por la más importante, ¿verdad? Sí. Que es el Tribunal Constitucional. Así es. Finalmente, la República Dominicana en esta Constitución se encuentra dotada de un órgano que está llamado a garantizar la supremacía de la Constitución. Eso es grandioso. Grandioso. Eso es grandioso en nuestra historia constitucional, porque no podemos ignorar que durante toda la historia constitucional de la República Dominicana ha habido una pugna, por llamarlo de alguna forma, entre la posición de los poderes públicos y con relación a la posición de la Constitución en la jerarquía de normas, y los administrados, que son los recipiendarios, ¿verdad?, del ejercicio del poder, de las decisiones que se toman al más alto nivel, para organizar sus vidas, el acceso a los servicios públicos y la garantía de sus derechos fundamentales. Entonces constituyó, doctora, un gran avance haber separado la justicia constitucional de la ordinaria. Pero ¿no? Claro que sí, por supuesto. Y justamente en ese proceso de adopción de la Constitución del 2010, había todavía esa discusión, había todavía una división en la comunidad jurídica sobre si tener una sala constitucional en la Suprema Corte de Justicia o un tribunal independiente, un tribunal constitucional independiente. ¿Cómo se mostraba el presidente de entonces, el doctor Leonel Fernández, en este proceso de consulta? ¿Y cuánto tiempo estuvo en debate el tema? Bueno, las consultas populares duraron alrededor de un año, pero este proceso ya venía trabajándose desde la Comisión de Reforma del Estado en su versión inicial en el 1996, porque ellos habían elaborado algunos textos que podían servir de base a la discusión, y después el presidente nombra una comisión de juristas que fueron los que se encargaron de consolidar el texto y sobre todo de reunir todo lo que iba surgiendo de las consultas populares. Hay algunas personas, juristas y otros, que han manifestado su inconformidad en Twitter, por ejemplo, diciendo, pero nosotros hicimos propuestas y ninguna de esas fueron tomadas en consideración. Bueno, pero hay que saber que no todo se puede agenciar en un solo texto constitucional, y no podíamos caer en el exceso de Colombia, porque Colombia tiene una constitución de 300 artículos. Eso es. Y también, doctora, hay algunas personas que entienden que la democracia es que se te apruebe todo lo que tú propones. La democracia en sí misma es la que te permite hacer la propuesta. Exacto. Pero no todas están llamadas a ser aceptadas. Es que no se puede, porque también hay que ver la viabilidad. Exacto. Y no solamente hay que tratar de medir el impacto de esa propuesta y cómo se agencia esa propuesta dentro de un conjunto que tiene que ser un texto constitucional coherente. Así es. Coherente con todo.
con los tiempos, con la cultura, con el proceso de desarrollo de la conciencia política del pueblo dominicano y con la consolidación de la nación. O sea, son muchas las vertientes que hay que tomar en consideración cuando tú vas a aceptar una propuesta. No es solamente el formular ya es un ejercicio democrático. Exacto. Y yo creo que en eso nosotros nos podemos felicitar de que el proceso que condujo a la adopción de la Constitución del 26 de enero de 2010 es un proceso ejemplar cuando tú lo pones en el telón de fondo de la historia constitucional de la República Dominicana. La reforma del 2015 constituyó un retroceso en la consolidación de los valores democráticos. Bueno, en mi humilde opinión, Cristina Mercedes Laura Aguiar, que no compromete más que a ella, yo estimo que sí. Porque ya se había adoptado un patrón, Una fórmula específica para la alternancia en el poder. ¿Por qué poner en entredicho esa fórmula cuando la Constitución lo que tenía eran 5 años de ejercicio? Ese solo esfuerzo la desacraliza. Yo soy de opinión que tanto la Constitución como las instituciones deben tener un aspecto intangible. Pero encontró la historia reciente, la historia constitucional dominicana, la oportunidad de reivindicar el texto constitucional ante el sentimiento popular en la defensa de la Constitución durante el 2019. Claro que sí, porque justamente fue cuando se hicieron notorios estos esfuerzos de querer volver a revisitar el texto constitucional, que primero se vio que de todos los sectores surgió un sentimiento unificado de que no, la Constitución no puede ser objeto del antojo de un solo grupo de poder, que la Constitución tiene que mantenerse intangible. Y vimos las manifestaciones en el Congreso, los libros de firma en defensa de la Constitución, y eso realmente constituyó también un hito en la historia constitucional de la República Dominicana, de movilización de todos los sectores, los maestros, los abogados, en defensa del texto constitucional. Si ya se había adoptado, bueno, mal tiempo, buen tiempo, como se dice en francés, en el 2015, la fórmula norteamericana de 2 periodos y nunca más, pero vamos a dejarla así. Porque ya eso se representa un consenso, había un acuerdo firmado por todo el mundo. Entonces hay que respetar la palabra empeñada, hay que respetar los pactos, porque si usted comienza a debilitar los pactos, usted instala una inestabilidad y una inseguridad jurídica que después usted no sabe cómo usted la va a arreglar. El papel del Congreso Nacional, que se vio tan debilitado con las actuaciones y toda esa puja política por aprobar o no ese proyecto de reforma. Bueno, eso puso de manifiesto que en la República Dominicana la democracia representativa está en crisis, que tenemos que pasar a mecanismos de democracia más participativa, porque esa es la tendencia en el resto del globo. Democracia más participativa, donde el pueblo es consultado directamente. Doctora, pero hemos superado en esta etapa de la historia política el bipartidismo. Ahora hay una nueva correlación de fuerzas al interno de las cámaras. ¿Qué podría esperar el constitucionalismo dominicano ante esta situación hacia el futuro? Creo que realmente es un beneficio. Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han dicho en una serie de decisiones sobre el derecho de participación, cómo las instituciones democráticas deben funcionar, que la pluralidad política tiene que defenderse a como dé lugar. Así que nosotros debemos felicitarnos de que se rompió el bipartidismo. Nosotros no somos la sociedad americana para tener un bipartidismo. Porque nos falta mucha madurez institucional, jurídica, social, política. Cultural, porque cultural. Es que el bipartidismo norteamericano reposa sobre unas bases muy diferentes de la nuestra. El texto constitucional norteamericano no se toca.
No, Tiene 35 enmiendas, pero hay muchas que no han sido ratificadas por los 50 estados, no han podido entrar en vigencia. Un texto muy estable. Pero además. es un texto que casi está petrificado. Sí. Pero es un respeto absoluto hacia la Constitución. Y eso viene por su desarrollo y su historia política, que también está muy influenciada por cómo se desarrollaron las instituciones en Inglaterra. Sí. Mientras que nosotros tenemos una influencia francesa. Los franceses, la Revolución Francesa no le dio tanta importancia al texto de la Constitución. Para los franceses es la ley como expresión general de la voluntad que debe primar sobre todo. Entonces nosotros hemos ido buscando nuestro camino y nuestra identidad constitucional. Y lo estamos logrando. Y lo estamos logrando, y creo que ese concepto de identidad constitucional para nosotros es importante. Doctora, ha sido fascinante esta conversación con usted. Sin duda, los dominicanos que han estado en sintonía habrán aprovechado mucho sus conocimientos, que son vastos. Gracias por estar en Esfera Global. La despido con mucho cariño. Gracias, Marjorie. Gracias. Continuamos. Vamos a la pausa.